El exmandatario tendrá que brindar su declaración en la investigación que se le sigue por supuesto delito del tráfico de influencias, en el caso de la línea 1 del Metro de Lima. Con estas son 8 las investigaciones que están en curso en contra de García. El fiscal Pérez Gómez encabeza 2 indagaciones. La del Metro de Lima, sobre las circunstancias en las que se licitó dicha obra y el aparente interés de García en la misma. Ese interés político y de un jefe de gobierno debería más bien ser contagioso con presidentes que han pasado en los últimos años y no han hecho ninguna obra importante. Para Erasmo Reina, la declaración de Carlos Nostre, uno de los funcionarios de Odebrecht, encargado de lo referido al Metro de Lima, no dice nada sobre pago de coimas a su defendido. Cuando se le preguntó a Nostre si por la obra del Metro de Lima, adicionalmente a ese pago de coima, efectuó otro pago, incluido evidentemente el expresidente García, él ha negado esa posibilidad. He dicho que se le pregunte a Barata, no ha negado. No. Yo he preguntado si es que se ha pagado una coima adicional por el tema del Metro de Lima y él respondió que no. La segunda es por presunto lavado de activos, referida a supuestos aportes al partido aprista por parte de Odebrecht. El tercer caso en investigación es por ser el presunto líder de una organización criminal y supuesto delito de lavado de activos, a cargo del fiscal José Castellanos. Mientras que una cuarta indagación está en marcha por el caso Coyique y presunto delito de negociación incompatible, colusión y otros, trabajo a cargo de la fiscal Nora Córdoba. El quinto es el denominado caso Endesa, por supuesto delito de corrupción de funcionarios, a cargo de la fiscal Marta Mora. El caso Petrotec es la sexta investigación fiscal por presunto delito de colusión y negociación incompatible, labor encabezada por el fiscal Melvin Fernández. La séptima investigación es por el caso Alto Piura, en el que se habría incurrido en supuesto delito de colusión. Mónica Silva es la fiscal encargada. Y el número 8 es por un inmueble en el Callao y presunto delito de lavado de activos que se encuentra en el despacho de la fiscal Norma Mori. Esa es la investigación más risible y ridícula que puede existir contra un expresidente por un tema de lavado de activos. Hay que señalar que en todos los casos, Alan García se encuentra en calidad de investigado. El expresidente Alan García Pérez ha sido señalado como contacto importante para el desarrollo de negocios en el Perú por un exministro y 2 altos ejecutivos brasileños, aunque ellos niegan haberle entregado dinero por ello. El presidente está en un momento aparte. Su situación en el Perú, sin embargo, no ha variado. El expresidente García Pérez tiene una investigación preliminar iniciada en el Ministerio Público por el caso del tren eléctrico. Es preliminar porque de momento no hay pruebas concretas, solo indicios de favorecimiento a Odebrecht en el desarrollo de esa obra. Pero no es el único caso que lo involucra, como lo recuerda Juan Pari, el presidente de la Comisión Lavajato en el anterior Congreso de la República. Por propósito, hacer pública. El tema de las iniciales AG es un tema que hay que aclararlo y no solamente sale en un solo sitio AG, sale AG en varios elementos. En ese documento de la Policía Federal se habla de la Interoceánica Sur, se habla de la Interoceánica Tramo Norte, también aparece el metro. Entonces es un tema sumamente complicado y que el señor AG tendrá que dar su explicación a la justicia, ¿no? En la comisión que investiga el caso en el actual Parlamento, el foco está puesto en la interoceánica y en las adendas. En los casos, básicamente, como vuelvo a señalar, es la interoceánica, que tiene más de 22 adendas, muchas entregadas durante el gobierno del presidente García. Sin embargo, hasta ahora nadie lo ha implicado directamente, como ha sucedido con otros expresidentes. García Pérez, fiel a su estilo, se ha defendido públicamente y dice lo siguiente. Pero jamás nadie ha mencionado coima ni cuenta corriente para Alan García. Nadie ha mencionado que se le pagara nada. Este es el hecho. Cualquier mención a mi nombre es presentada como una sospecha de coima. Esta gente no entiende que hay un presidente que no se vende porque tiene orgullo nacional.
así las cosas? Saque usted sus propias conclusiones. Desde el primer día de su primer gobierno, allá por 1985. Entre 1985 y 1990 hubo muchísimos hechos de corrupción. García fugó del país, se fue a Francia y a Colombia y dejó que prescriban sus delitos, y luego con los delitos prescritos retornó al Perú y logró, con una campaña impresionante anticomunista y antichavista, volver a ser presidente de la República. Y siendo presidente de la República nuevamente, asumió todos los puntos, con exageración además, del programa neoliberal. De un primer Alan García que tuvimos izquierdista entre 1985 y 1990, pasamos a un Alan García neoliberal a morir en su segundo gobierno. Pero ambos gobiernos estuvieron impregnados de corrupción. Eso todo el mundo lo sabe. Además, no tenemos que olvidarnos de que está por conocerse el informe de Odebrecht. Y es probable que Alan García, sabiendo que ese informe de Odebrecht lo iba a ensuciar, ya definitivamente es cautado por el suicidio. Usted acaba de decir algo que también nos invita a generar una pregunta de interés desde el punto de vista de la historia política del Perú, Héctor, y es el gobierno de Alan García, la gestión de Alan García. Usted decía, fue uno de los abanderados en la implantación del neoliberalismo en el Perú. ¿Por qué más se caracterizó la gestión de este expresidente? Y eso seguramente nos va a dar más luces sobre los casos donde estaba envuelto el exmandatario. Él gobernó con los más grandes empresarios del Perú en su primer periodo y en el segundo periodo. En el primer periodo gobernó con los denominados 12 apóstoles, que eran los 12 grupos económicos más importantes del Perú. En realidad gobernó para ellos. Y en su segundo periodo hizo igual. Pero esta vez a esos 12 apóstoles se unieron las transnacionales. Su segundo periodo ya es un periodo globalizador, de la mano de la Telefónica, en fin, de otras empresas, de las empresas mineras. No nos olvidemos que él dijo que los indígenas no tenían por qué protestar, porque eran finalmente, ¿qué se creían? Que no debían creerse ciudadanos de primera clase, sino que eran ciudadanos de segunda clase. Entonces llegó a los extremos. Además, no hay que olvidar que Alan García también está investigado por la masacre del Frontón durante su primer gobierno. Él toleró, e incluso habría que ver las actas del Consejo de Ministros de la época, ordenó que la isla de Frontón fuese tomada por la Marina, y allí acabaron a cañonazos desde la escuadra peruana, con cientos de presos en aquella época de Sendero Luminoso, aduciendo que eran terroristas. Entonces, esa extrema violencia, también extrema violencia desde el gobierno, que también fue extrema violencia de su gobierno en su primer periodo, es otra de las características que ha tenido el gobierno de Alan García. Entonces, la gente en el Perú sabe perfectamente todo eso. Los viejos han sido testigos de los primeros crímenes, y los jóvenes han sido testigos de su segundo gobierno. Entonces, es indiscutible que García es un hombre que no tenía ya prestigio ninguno en el Perú. ¿Y por qué pasar tantos años antes de investigar estos casos de corrupción? Porque a la vista está que han quedado impunes muchos de ellos. Tantos años para investigar. ¿Va a continuar en esta situación Perú? Espero que no continúe. Pero uno tiene que entender que en el Perú hay una lucha muy fuerte de los poderes políticos, los que llamamos aquí los poderes fácticos, es decir, la gran prensa, la gran empresa, que tratan de encubrir estos crímenes, y la gente honesta que quiere descubrirlos. Esa es la historia de todos los últimos años en el Perú. Y espero que esa historia culmine, aunque sabemos que nunca culminará totalmente, en defensa de la verdad.
porque lo que los peruanos queremos es la verdad. Y además no solamente la verdad, sino realmente el castigo a los culpables de los crímenes que se han cometido en el Perú, que han sido crímenes económicos y crímenes políticos. Y es la historia del Perú, como usted lo decía, pero no solo del Perú, también se ha visto en otros países de Latinoamérica y precisamente ha quedado evidenciado con este caso de Odebrecht, el caso Lava-Jato. ¿Qué implicaciones tiene para Latinoamérica el descubrimiento de todos estos casos de corrupción en torno a este caso? Para Latinoamérica es muy importante y para el Perú es definitivo. Le decía que está por conocerse recién el informe de Odebrecht. Todas las maniobras que hay, todos los llantos, todas las amenazas, todo lo que leemos diariamente en la prensa y escuchamos en la televisión en el Perú, todas las declaraciones de los líderes políticos de la derecha van precisamente en el sentido de impedir que el Perú conozca el informe Odebrecht, que recién va a salir a luz las próximas semanas y que se ha venido retrasando desde comienzos de este año. Ya estamos por entrar a mayo y nadie sabe esto. Muchas pruebas se han además sistemáticamente ocultado en el Perú. Se incendia lugares en los ministerios donde hay documentos comprometedores. Los petroaudios que comprometen a los líderes del partido aprista en el segundo gobierno de Alan también han sido desaparecidos. Los indultos, que aquí llamamos narcoindultos, más de 1.000 narcoindultos dados a narcotraficantes de gran escala en el Perú. Todo ese proceso también ha sido ocultado y no ha continuado. Entonces, en el Perú estamos, si hacemos un resumen de lo que ha pasado durante los últimos años, realmente ante un proceso gigantesco de encubrimiento, pero como les repito también, ante un proceso de lucha contra el encubrimiento, por la verdad. En casa del presidente Alan García. Y en un ambiente muy distendido yo le dije, oye, Alan, ¿y cuánto ganas como presidente? Porque yo creo que si me postulo y gano, y este país es lo bastante loco como para elegirme, el sueldo de presidente, tengo que saber cuánto es el sueldo. Si yo voy a postular a un trabajo, quiero ganar ese trabajo, díganme cuánto me van a pagar. Me dijo, la verdad que no sé, no recuerdo bien. No te preocupes, me dijo, no seas cojudo, hombre, la plata llega sola. La plata llega sola. La frase legendaria, ¿no? Claro, me la dijo en privado y yo luego la hice pública, porque yo no sé guardar secretos, mil disculpas, no soy un caballero. Pero eso define bien un poco el ADN de los políticos, ¿no? Los políticos, la enorme mayoría de los políticos, salvo los millonarios como más. Tener los 25 millones de dólares MUC, al tipo de cambio MUC, usted tuvo que pagarle una comisión a Alan García. ¿Esto es verdad? Bueno, eso sí es cierto. Llamo por teléfono y le pido una cita. Entonces me dice, bueno, vente a las 6 de la tarde. Y él ese día me recibe. ¿En Palacio de Gobierno? En Palacio de Gobierno me recibe. El mismo Alan García. El mismo Alan García me recibe. Y me dice, me dice, bueno, ¿y cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? Sí, así es, me dijo. ¿Cómo es la mía? Entonces, digo, no, yo creo que acá me corresponde un 10%. Cual es que no puedo, es imposible porque si el dólar me va a costar aproximadamente 50%, el 10% es un 60% y más los gastos que uno tiene por 5 o 6 días de tener el dinero paralizado, porque en esos instantes el interés era del 1,5% diario, 2% diario, ¿no? Entonces se quedó en un 5% del total de la cantidad de dólares. Es decir, 1.200.000 del total. Si yo hubiera sacado 20 millones, hubiera tenido que entregarle $1.000.000. Se sacó aproximadamente 25 millones, tenía que entregarle 1.250.000. De ese 1.250.000 yo he declarado, ¿no? Porque eso lo he declarado yo al 29 juzgado, y no está en la acusación del dólar MUC, y se pagó 200 o $210.000, ¿no?
Estos $200.000, ¿cuál fue el procedimiento que se utilizó para entregárselos al doctor García? ¿Cómo es que usted le hizo llegar el dinero al doctor García? Esos $200.000 fueron entregados por partes. Me llamaba por teléfono, que me iba a enviar un mensajero, ¿no? Y yo le envié a la plata, pero fue por parte de $20.000, $25.000 que le fui enviando conforme me iba pidiendo. ¿En efectivo? En efectivo, sí. Y una caja envuelta, como si fuera un regalo. ¿Es verdad que alguna vez se envió dinero en una caja de zapatos? ¿O eso es una leyenda? Bueno, sí, era caja de zapatos, pero envuelta de papel regalo, ¿no? Los expresidentes fueron a la cárcel. El senador Jorge Robledo explica las diferencias. Después de llegar a acuerdos con 7 países, el 15 de febrero de este año, en la sede del consulado de su país, en Sao Paulo, la Fiscalía de Perú concretó un arreglo con Odebrecht. Contribuirá también a la culpabilidad y a la punición de otras personas. Odebrecht se comprometió a entregar toda la información de sobornos en 4 proyectos: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía de Evitamiento de Cusco y Costa Verde Tramo Callao, lo que incluía la entrega de todos los sistemas informáticos encriptados que usaba para proteger sus sobornos, así como pagar la suma de $230 millones durante 15 años. A cambio, la brasileña podrá seguir operando en Perú y la Fiscalía peruana se comprometió a archivar los procesos en contra de los directivos de Odebrecht. Allá tienen fiscales que investigan y aquí tenemos un fiscal dedicado. Le acabó la suerte a Alan García Pérez. Hasta ahora había podido librarse, es decir, había podido decir: pruébenlo pues, imbéciles. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía eso? Y es que después de toda la experiencia de impunidad es increíble. Uno le pregunta a cualquier peruano cuál es el político más corrupto y no necesita ni pensarlo. Y logró salir de situaciones sumamente complicadas, es decir, cuando se investigó el caso Tralima, todas las evidencias estaban claras. Fiscales y jueces supremos concluyeron que Alan García estaba involucrado en la corrupción. ¿Qué lo salvó? El derrumbe del fujimorismo y una conveniente prescripción en la Corte Suprema de Justicia del Perú. Pero ahora, ¿cuál ha sido su coartada durante todo este tiempo? Todos son unas ratas. Es decir, durante su gobierno, funcionarios, algunos puestos por él, otros de confianza, de su gente de confianza, robaban. Pero él no sabía nada, él era inocente, él ha sido una víctima, él ha sido engañado por estos traidores. Y la coartada le funcionaba con una condición: que ninguna de las supuestas ratas hablara. Es decir, que todos estuvieran dispuestos a inmolarse por los pecados propios y por los ajenos. Hasta que apareció Jorge Cuba, que dijo: no, pues, no, de los 20 y tantos millones, 8 eran para los logísticos, los demás eran para los que tomaban las decisiones. Y ahí empezó la desesperación, porque el mal ejemplo cunde. Y porque si Jorge Cuba dice: ¿y por qué diablos voy a ir yo a la cárcel? Y mi novia, la voleibolista, va a ir a la cárcel, y no va a ir a la cárcel el dueño del negocio y el mayor beneficiario del mismo. Y ahí empezaron los problemas. Y en determinado momento ha habido el temor, no solamente por lo que Cuba pudiera decir, por lo que Barata pudiera decir, porque Alan García confió mucho en que su relación con la familia Odebrecht no compensó en este gobierno. Yo hace años, décadas, en el primer gobierno de Alan García hice reportajes sobre Odebrecht en relación a Alan García, y los negocios no eran ni con el papá de Marcelo Odebrecht, eran con el abuelo de Marcelo Odebrecht. Tiene una relación de décadas con la familia Odebrecht y aparentemente confiaba en que esto lo iba a proteger. No, pues se acabó esa historia también. Y que ha habido manipulación, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él ha llegado a decir, y después ha tratado de borrarlo, de que tiene gente metida en el aparato de justicia, que le dateó que iban a pedir prisión preventiva y por eso trató de evadir la acción de la justicia, que le había dicho: usted no puede salir del país, y trató de fugarse con la cubierta del asilo político y no le ligó. Y esos son argumentos más que suficientes en el contexto de hoy, cuando se han mostrado las evidencias de que su secretario personal, la persona que trabajaba con él por lo menos 12 horas al día, ha recibido por lo menos $4 millones de Odebrecht de comisiones ilegales. La persona de su mayor confianza, que un detalle, no tenía ninguna capacidad de decisión sobre nada. Entonces, ¿por qué cobraba? ¿Por qué puede cobrar alguien que no decide nada? Porque hay otros que deciden, pues. Y que finalmente él también termina siendo un intermediario y no otra cosa.
Las condiciones para que la justicia solicite prisión preventiva para Alan García están dadas. Ya se escapó el hijo de Nava, ya se escapó Inostroza, ya se escapó Toledo. Que no se escape nadie más, señor, que no se escape nadie más, comenzando por Alan García. He dicho. Transferencias por más de $1 millón que hizo Odebrecht al empresario Miguel Atala en el 2007 no habría sido para él. ¿Qué tal? Habrían terminado en cuentas del ex secretario de la presidencia, Luis Nava. ¿Quién era Luis Nava? El brazo derecho de Alan García en su segundo gobierno. Karina Reina Fargen nos trae todos los detalles en el siguiente informe. Nunca he recibido ningún dinero, ni directa ni indirectamente, de la empresa Odebrecht o de alguno de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero. Es la respuesta de Luis Nava Guibert, exsecretario presidencial y también exministro de Alan García, ante la publicación que hiciera IDL Reporteros, donde se señala que él habría recibido $4 millones de la empresa brasileña Odebrecht. Nava respondió con una nota de prensa. Me parece inconcebible. IDL Reporteros crea un psicosocial a puertas de la declaración de Jorge Barata, funcionario de la empresa Odebrecht, con el oscuro y deleznable propósito de crear un ambiente que pueda perjudicar al suscrito como a otros investigados. Estos documentos corresponden a la caja 2 de la empresa brasileña. Certifican millonarios depósitos a Chalán, seudónimo que habría puesto la constructora a Nava Guibert, lo cual se habría confirmado tras el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú. $1.300.000 habrían sido depositados a través de la Offshore and Marine Investment del expresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera, hombre que habría sido cercano a Nava durante el gobierno de García. Nunca he recibido ni directa ni indirectamente dinero alguno de empresas vinculadas a Deep de Farage Miguel Atala Herrera, menos aún que provenga de la banca privada de Andorra. Y hablando de Andorra, la investigación señala que Miguel Atala recibió otras 5 partidas por medio de otra offshore llamada Kleinfield Service Limited. Y estos también fueron destinados al código Chalán. Pero hay más. José Antonio Nava Mendiola, hijo de Nava Guibert, también recibió pagos de la caja 2 de Odebrecht por casi $500,000. El gerente de transportes, Don Reina, tenía el seudónimo de Bandido. El miércoles pasado, la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país para padre e hijos. Sin embargo, fue muy tarde. Nava Mendiola ya había dejado el Perú el martes 9, día que el Ministerio Público dispuso ampliar la investigación contra ambos. Usted se preguntará cuál es la opinión del expresidente Alan García. Esta vez prefirió guardar silencio y fue su abogado quien se manifestó. Que los dineros supuestamente ingresados a las cuentas del señor Miguel Atala serían para el expresidente, pero no señala ni una línea de ningún hecho que sustente esta nueva tesis fiscal. Por esa razón, les adelanto que el día lunes estamos pidiéndole al señor fiscal Pérez que precise cuáles son esos hechos, circunstancias, elementos fácticos, lo llamamos los abogados, que justifiquen esa acumulación y esta nueva imputación. Circunstancia idéntica, parecida, en el caso de haber incorporado en esta investigación al señor Nava Guibert, así que también vamos a pedir estas precisiones. Ahora más que nunca la colaboración eficaz de Jorge Barata se torna crucial para conocer el grado de responsabilidad de tanto los funcionarios como del mismísimo expresidente Alan García en los malos manejos de las obras que se adjudicaron a la brasileña durante el gobierno aprista. Bueno. El expresidente Alan García se suicidó el día de hoy, 17 de abril del año 2019, y dejó un mensaje con su decisión. Primero muerto que preso. Alan Gabriel Ludwig García Pérez, que iba a cumplir 70 años el próximo 23 de mayo,
que estudió en el Colegio Eguren de Barranco, que se graduó como abogado en San Marcos, que vivió en París, que fue secretario general del partido político más antiguo e importante del Perú, que fue constituyente, que fue diputado, que fue electo para bien o para mal por la mayoría de los peruanos 2 veces como presidente de la República, que se convirtió en un personaje de la política mundial. Decidió no darle el gusto así a sus enemigos, no pasar por la humillación, por lo que él percibía como una humillación, la de aparecer esposado y con el chaleco de detenido ante las cámaras de televisión y ante la prensa, una imagen que sin ninguna duda iba a dar la vuelta al mundo. Insisto, prefirió la muerte a la humillación. Me he preguntado durante todo el día de hoy y desde que me enteré de la noticia, ¿por qué había hecho esto Alan García? He tratado de entender las razones para que un hombre sea capaz de quitarse lo más preciado que tiene, que es la vida. ¿Qué es lo que puede llevar a alguien a tomar una decisión de esta naturaleza? Y si uno trata de remitirse al proceso judicial en estricto, ayer 16 de abril Alan García decía que Barata lo va a exculpar, que él en realidad es inocente de todo, que si alguien ha robado a su alrededor él no lo sabía y que Barata va a confirmar su versión. Pero Barata va a hablar el próximo martes. Es decir, menos de una semana para que la verdad que él decía se iba a develar iba a ser conocida por todos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene suicidarse cuando estás al borde de la reivindicación? Cuando estás al borde de demostrar que has sido objeto de persecución y de calumnias. Y eso me hace dudar, es decir, ¿no sería más bien al revés? ¿No sería más bien que Alan García pensaba que estaba perdido? Es decir, que lo que iba a ocurrir es que Barata no lo iba a librar de responsabilidad, sino que lo iba a incriminar seriamente y por lo tanto lo que tenía enfrente como una película en su cabeza era la detención preliminar de 10 días, la prisión preventiva probablemente por 36 meses y una sentencia que podía ser hasta 20 años en la cárcel. Y yo trato de imaginarme a mí mismo en la cárcel metido 20 horas al día en un cubículo y no sé si lo resistiría. Y le pregunto a usted que está viendo esto, si usted resistiría eso. Bueno, Alan García sabía que él no podía resistir eso. Por la personalidad de Alan García, por la clase de persona que era, por cómo estaba formado su cerebro, un hombre hiperactivo, ansioso, depresivo, es decir, un hombre con unas oscilaciones en la personalidad que la gente de su entorno conoce mejor que nadie. Alan García no podía soportar la cárcel y eso me hizo recordar 2 momentos. Yo pocas veces en mi vida pude conversar y entrevistar con Alan García, pero recuerdo con absoluta nitidez 2 momentos que tienen que ver precisamente con la cárcel y con lo que implicaba la cárcel para Alan García. Él me contó en algún momento que cuando él nació su padre estaba preso y que él en realidad no pudo conocer a su padre sino años después. Su madre, que era una modesta maestra pública, se tuvo que mudar a Moquegua, donde vivían de una manera muy austera, en una pequeña casa, y donde él me contaba, se vivió una especie de mística, ¿no? Porque la mamá era militante, se reunía con otros compañeros, hacían sus reuniones, cantaban así, susurrando los himnos del APRA, y él, un niño pequeño, era testigo de toda esa especie de magia, ¿no? Que rodeaba el ser un militante de este partido histórico que había fundado Haya de la Torre, y él creció en esa magia. Pero un día este niño estaba sentado en la puerta de su casa en Moquegua y de repente viene un hombre con sombrero y un pequeño maletín y le pregunta: ¿tú eres Alan? Y le dice, y el niño lo mira y él le dice: yo soy tu papá. Y así conoció a su padre. Es decir, imagínense cómo puede marcar la vida de una persona esa imagen de la cárcel, porque además el padre de Alan García, que era un hombre al que le llamaban el mudo porque no hablaba con nadie en la cárcel, porque desconfiaba hasta de su sombra, porque él sentía que estaba obligado a preservar los secretos del partido que él podía conocer porque era parte del aparato organizativo y temía que los soplones, los espías, los enemigos, es decir, la cárcel marcó al padre de Alan García y no solo lo separó de su familia mientras estuvo preso, sino
sino tengo la impresión que lo marcó para siempre. Que el padre de Alan García nunca volvió a ser el padre de familia que todos quisiéramos tener en la casa por la cárcel, por la herida que deja la cárcel en el alma de las personas. Y creo que eso fue una cosa traumática para Alan García. Yo no soy un psicólogo ni un especialista, pero creo que ese tema ha sido siempre muy intenso en Alan García, esa aversión a la cárcel. Pero hubo otro momento en que hablamos de la cárcel, cuando él estaba en Bogotá el año 2000 y yo fui a convencerlo para entrevistarlo y tuvo que ir 2 veces hasta que logré sacar una entrevista con él. Discutíamos sobre su situación y yo le decía, pero ¿por qué no vuelve usted al Perú? Y él me decía, porque tengo una orden de captura, pero si los delitos que le han atribuido están por prescribir, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, esos delitos van a prescribir. Usted regresa y sería una señal extraordinaria. Es un expresidente, ¿no es cierto?, que se ha considerado perseguido. En el momento que se derrumbe el gobierno de Fujimori, vuelve al Perú a ponerse en manos de la justicia y la justicia lo exculpa. Usted va a terminar casi como un héroe. No quería. Y no tenía razón. Porque, digamos, por un momento tomemos distancia. Si por un momento le creemos su versión, esta se iba a confirmar en solo unos días. En solo unos días. La palabra de Barata iba a dejar claro o que él era una víctima de una persecución política y un hombre que había sido obsesivamente agobiado y asediado por sus enemigos, o si tenía responsabilidades por las cuales responder ante la justicia y por lo tanto su suicidio termina siendo una manera de fuga.